Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera charla del ciclo de filosofía de la Biblioteca Regional. Y voy a presentar a Josefa Ros Velasco, que está con nosotros hoy. Voy a tratar de ser breve, pero es bastante difícil sintetizar el currículum de Josefa. Voy a hacer lo mejor que pueda. Josefa es licenciada en Filosofía y también en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Murcia. Tiene un máster en Filosofía Contemporánea y sus presupuestos históricos. Y es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis ya sobre el aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenger. Ha sido investigadora postdoctoral en el Real Colegio Complutense en Harvard, también investigadora postdoctoral en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura de la Universidad de Harvard, en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Siéntete libre de corregirme cualquier cosa. Está todo estupendo. Vale. Y actualmente es investigadora en la Universidad Complutense de Madrid con una beca postdoctoral Marie Curie en el marco del proyecto Pre-Board para estudiar la experiencia del aburrimiento en residencias de ancianos, ¿verdad? Que suena muy interesante. A ver si nos cuentas algo sobre eso. Os contaré muy poquito. Bueno, muy lo que se poquito. pueda contar. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación. En 2021 fundó la International Society of Boredom Studies, una asociación para el estudio del aburrimiento, de la que es actualmente presidenta. Ha publicado el libro de La enfermedad del aburrimiento, que es el que tiene aquí y el que se va a vender ahora, para el que esté interesado. Ha editado muchos libros, he elegido solo 3, pero hay varios más. El primero es Hans Blumenberg, Literatura, Estética y Nihilismo, Feminism, Past, Present and Future Perspectives, y The Culture of Boredom, de 2020. Has elegido los peores. Vaya por Dios. Bueno, según tu juicio, seguro que están bien. Tiene numerosos artículos publicados en revistas como Res Publica, Daimon, la de la casa, Eikasia, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, La Torre del Virrey, Contextos Kantianos, International Journal of Communication, Isegoría y Claves de Razón Práctica, entre otras. Y por último, entre los premios con los que cuenta Josefa Ros, en el 2020 recibió el premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid. En 2021 el premio Domus Vi de Medios de Comunicación, ¿verdad? Y 2022 Premio Nacional de Investigación María Moliner. Así que, Josefa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya te doy la palabra. Pues buenísimas tardes. Muchísimas gracias a ti por esta excelsa presentación que has hecho de mi persona tan generosa, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Estoy impactada, sinceramente, porque siendo las fiestas de la Facultad de Filosofía, con el cambio de hora, que ahora a las 6 de la tarde parecen las 5, no daba nada, porque realmente, pues bueno, me pudiese encontrar esta tarde rodeada de tanta gente, de caras conocidas, amigos, personas que quiero conocer, y que me impacta también muchísimo, pues bueno, descubrir cuánto llama la atención la cuestión del aburrimiento, porque me imagino que la gran mayoría de vosotros estáis aquí por ese título que tú me enseñaste, tú me aconsejaste elegir. Aburrirse no es de tontos. Bueno, pues es una pena porque había preparado una presentación muy bonita y muy amena, pero aún así voy a intentar que el rato que voy a estar hablando no se os haga aburrido, porque no queremos eso, no es el objetivo esta tarde sentir aburrimiento, ni esta tarde ni nunca. De eso os voy a intentar convencer, de que aburrirse no es algo bueno, no es lo que nos han contado, de que estamos un poquito confundidos acerca de qué es el aburrimiento. Incluso diré que estamos atribuyendo la palabra aburrimiento a muchas experiencias que no tienen absolutamente nada que ver con el aburrimiento. He preparado un poquito la charla que voy a dar hoy, que la intención última
es presentar las claves de este libro, de la enfermedad del aburrimiento, pero como además es casi la última parada de la gira que he estado haciendo este año presentando el libro en distintas partes, y es en mi casa y es en Murcia, pues quería hacerlo de una forma un poquito distinta. Y además para quienes me han escuchado cientos de veces, como mi madre, para que no se le hiciese tampoco pues aburridas, ¿no? Este ratito que vamos a estar aquí juntos. Así que la forma en la que se me ocurrió plantearlo es a través de desmentir una serie de mitos contemporáneos que todos tenemos en nuestra mente sobre el aburrimiento, mitos, narrativas que están arraigadas en nuestra cultura popular. Y a partir de ahí voy a estar encantada al final de esta pequeñita charla de que levantéis la mano y me digáis: a mí no me has convencido, a mí me gusta aburrirme y lo intento de nuevo. Hasta que os convenza no os podéis ir de aquí. Bueno, pues como ya me has presentado, voy a entrar directamente en materia. Quiero comenzar con el mito más extendido acerca del aburrimiento. ¿Vosotros diríais que sabéis qué es el aburrimiento? Si tuvieseis que definir en qué consiste la experiencia del aburrimiento, quiero que lo penséis en este preciso instante. ¿Sabríais decir qué es el aburrimiento? ¿Sabríais decantaros acerca de si el aburrimiento es algo positivo, es algo negativo, si es algo que deseáis, si es algo que detestáis con toda vuestra alma, algo que echáis de menos, algo que antes experimentabais y ahora ha desaparecido de vuestras vidas? Muy probablemente todos vosotros sois capaces de ensayar una definición, aunque sea muy rudimentaria, acerca del aburrimiento. Y sin embargo, el mito más extendido sobre este estado es que no sabemos nada sobre él, que no sabemos absolutamente nada sobre el aburrimiento. Podría comprar esta idea si viniese de alguno de vosotros, si me decís: oye, mira, Josefa, tú llevas estudiando el aburrimiento 10 años, seguramente yo en comparación contigo puedo decir que no sé nada sobre el aburrimiento. No van por ahí los tiros. Los tiros van por la idea de que no hemos estudiado suficientemente el aburrimiento. Son muchos los colegas que se dedican a los boredom studies, que se dedican a estudiar el aburrimiento, que actualmente incluso justifican la necesidad de sus trabajos sobre esta premisa. Es que tenemos que seguir estudiando el aburrimiento porque sobre el aburrimiento no se sabe nada todavía. Es algo desconocido. Y claro, una de las primeras cosas que yo intento hacer en este libro es mostrar que eso no es cierto, que llevamos estudiando la cuestión del aburrimiento desde que el mundo es mundo. Es muy complicado, por ejemplo, encontrar alusiones a la cuestión del aburrimiento si nos remontamos a la filosofía antigua. Es un poquito difícil, especialmente en el contexto de la Grecia antigua. El aburrimiento no es un estado al que se quiera destacar en los textos filosóficos porque es un estado vergonzoso. En eso no hemos cambiado nada, no hemos cambiado absolutamente nada. El aburrimiento sigue siendo vergonzoso hoy en día. Hoy en día seguimos sintiendo mucha vergüenza de expresar qué es aquello que nos aburre, especialmente si nos estamos refiriendo a algo que desde pequeñitos se nos ha educado que debería estimularnos. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta decir: pues yo no voy a museos de arte porque no me estimula, porque no me gusta, porque me aburre? Se te ha educado en una cultura en la que eso no debería aburrirte y, por tanto, prefieres callarte. ¿Cuántas veces estamos en la academia en una conferencia y estás viendo las caras de aburrimiento? Porque si algo tiene el aburrimiento es que se manifiesta, al final se acaba manifestando, al final acabas viendo a las personas apoyarse sobre la mano o bostezar, o ves que se están sacando el móvil y están haciendo otra cosa distinta. Nos damos cuenta, pero sin embargo cuando tenemos la parada del café, yo lo intento: oye, está siendo aburrido, ¿no? Y te dicen: bueno, sí, a ver, pero también muy interesante al mismo tiempo. Y no, te estabas aburriendo mogollón. ¿Por qué no puedes confesarlo? Porque tienes miedo, no quieres, te da vergüenza que el resto digan:
la culpa es tuya. Si te estabas aburriendo es porque tú eres incapaz de apreciar las maravillas de una conferencia académica que dura 8 horas en las cuales se suceden una ponencia y otra, y te están leyendo un papel todo el tiempo. Entonces prefieres callarte y decir, bueno, pues aquí lo aguanto el tirón como sea. Esto sucedía también en la Grecia antigua, pero por razones muy distintas. Y es que, como sabéis, bueno, pues la máxima del pueblo griego era cultivar la virtud, era el cultivo de nuestras virtudes y la dedicación a la polis. En este contexto, admitir que uno se aburre, dedicar un diálogo al aburrimiento, es casi tanto como admitir que aquello que te debería motivar, que debería llenar las horas de tus días y debería resultarte estimulante, no está siendo así, no te está estimulando como debería. No se podía confesar. Realmente, las primeras alusiones serias a la cuestión del aburrimiento las encontramos ya durante la etapa del Imperio. Vamos a tener a un Lucrecio, vamos a tener a un Horacio, sobre todo vamos a tener a un Séneca que nos habla del aburrimiento que padecen los ricos, las personas afortunadas, las personas adineradas que se cansan de su vida ociosa, que deciden trasladarse de la ciudad al campo para cambiar de aires. Cambian de cielo, dice, pero llevan consigo su alma, que al final es la que está padeciendo el aburrimiento, y acaban cansándose del campo enseguida también. Tenemos, por supuesto, cientos de alusiones a la cuestión del aburrimiento a lo largo de toda la Edad Media. Un aburrimiento del que tampoco se podía hablar tanto como a los monjes les hubiese gustado. ¿Por qué? Porque el aburrimiento llegó a considerarse un pecado capital. De hecho, era el más peligroso de la lista de los 8 pecados capitales cuando estos eran 8. ¿Por qué? Pues porque el monje realmente no podía expresar su aburrimiento libremente. No podía expresar que esa rutina en la que estaba sumida su vida día tras día, todos los días iguales, le estaba resultando poco estimulante. ¿Cómo te va a resultar poco estimulante dedicarte a la contemplación de la divinidad? Eso es también, desde luego, una ofensa. Cuando nos movemos un poquito hacia la modernidad, y estoy resumiendo este recorrido todo lo que puedo, cuando nos movemos hacia la modernidad, nos encontramos en otro de esos periodos en los que cuesta encontrar referencias al aburrimiento, aunque las hay, las vamos a encontrar tanto en la filosofía como en la literatura. Incluso vamos a empezar a encontrarlas en la fisiología, en la medicina, que es la parte que a mí me interesa. Al principio, durante el 18, cuesta un poquito más dar con estas referencias porque estamos de nuevo sumidos, seguimos estando sumidos ya en esa vorágine de la productividad. Aunque en el 18 este ímpetu por ser productivo no solamente en el sentido tradicional de la palabra, sino también por producir intelectualmente. Es la época de las enciclopedias, de ese D'Alembert que es capaz de escribir miles de entradas para una enciclopedia. Es una época en la que tenemos que producir. Al principio, ese éxtasis de producción está motivado por las raíces religiosas que se desprenden del calvinismo, pero poco a poco estas raíces se van secando y lo que ha quedado es el capitalismo más voraz en el que seguimos viviendo hoy en día. Han cambiado algunas cosas. Ahora estamos en la época del neoliberalismo, ¿verdad? Seguimos también absortos en nosotros mismos, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, pero de una forma cada vez más individualizada. Y lo que ha cambiado es que esto ya no se hace para otro, ya no estamos en la fábrica, ahora es tu proyecto, tienes que rendir mucho, tienes que ser competitivo, tienes que ser creativo y destacar más que el que tienes al lado para seguir empujando y creando tu proyecto. Esto, en ese sentido, ha cambiado un poquito. Igual que no estaba visto como algo positivo aburrirse entonces, porque aburrirse era síntoma de que no te estabas dedicando a lo que debías, es decir, a producir. Hoy en día sucede igual. Hoy en día admitir que uno se aburre es tanto como estar confesando una de dos, o que eres vago y que no te dedicas a exprimir al máximo tus capacidades
tus habilidades, a hacer de ti lo mejor posible, a dar a los demás tu mejor versión de ti. O bien puede ser también porque, ya no solo porque no estés haciendo nada, no dispongas de demasiado tiempo libre, sino porque a lo mejor es que eres tonto. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de el que se aburre es porque quiere? En esta vida solo se aburren los tontos. A esos mitos llegaremos hacia el final. Bien, el momento en el que más se ha hablado sobre la cuestión del aburrimiento, y estoy todavía tratando de desmentir ese primer mito, porque es del que derivan todos los demás. Por eso merece la pena recrearse en él, en el de que no sabemos nada sobre el aburrimiento. Si nos vamos al siglo XIX, la literatura ha hecho de la cuestión del aburrimiento el hilo conductor de sus narrativas, constantemente. Nos vamos a encontrar filósofos, por supuesto, tenemos a Nietzsche, tenemos a Kierkegaard, montones de filósofos que están dedicándose a analizar la cuestión del aburrimiento. Un aburrimiento que se experimenta además de forma colectiva. Ya no es ese aburrimiento que tú puedes sentir cuando esta noche llegas a casa y pones una película y cuando llevas 10 minutos viéndola, pues te lamentas y dices, jolín, qué pérdida de tiempo, esto es un fastidio, esto a mí no me estimula. No, un aburrimiento que era compartido por la masa y un aburrimiento frente a los cánones, a los protocolos impuestos sobre la burguesía, porque quienes hablan del aburrimiento es la aristocracia, son los pudientes, lo cual, eso no significa que el trabajador no se aburriese, en eso vamos a entrar después, pero ¿quién es quien tiene tiempo para escribir sobre su experiencia? Pues precisamente los que nos han legado al final ese testimonio son ellos, ¿no? Es esa burguesía que se aburre, que está cansada de su estilo de vida, que empieza a consumir entretenimiento, no de forma tan masiva como ahora, pero empieza a consumir un entretenimiento que no está personalizado, que no atiende a diferencias intelectuales. Es un entretenimiento de consumo rápido. Pues vamos a ir al teatro, empiezan a florecer los parques de atracciones, los cines. Es el momento en el que más se ha escrito sobre el aburrimiento. Y curiosamente es un momento en el que el aburrimiento empieza a considerarse como una enfermedad en términos literales. Los escritores pues podemos volver a un Senancourt, Chateaubriand, a un Flaubert, con el personaje que más se aburre por antonomasia, Madame Bovary, esa pobre Emma, ¿verdad? Pero es que, claro, tenemos a los médicos se están dedicando a leer esas obras literarias con la intención de diagnosticar a pacientes que refieren aburrirse constantemente. Se están yendo a la literatura para estudiar esos casos y tratar de diagnosticar si quizás sus pacientes tienen un problema relacionado con el aburrimiento. Esto, hacia finales del siglo XIX, sumado al auge que se despliega sobre los trastornos de la conciencia, estudiar los trastornos del comportamiento, el psicoanálisis, al final en lo que deviene es que la cuestión del aburrimiento ha despertado cada vez más y más y más el interés de los expertos en salud mental, hasta el punto de que el siglo XX, que es el periodo en el que se ha creado el mayor corpus literario y científico en torno a la cuestión del aburrimiento, es también el momento en el que todo lo que se decía sobre el aburrimiento venía de boca de psicólogos y de psiquiatras, al principio también de psicoanalistas. ¿Cómo se convierte el aburrimiento en una cuestión, en un tema de interés científico? En el entorno laboral. A principios del siglo XX preocupa muchísimo el aburrimiento que sufren los obreros en las fábricas. No por la cuestión que nos preocupa hoy en día del burnout, del bore-out, de ese trabajador que está quemado, que estamos jugando con su salud, que le estamos causando una enfermedad, al final está somatizando ese estrés diario. No, esa no es la preocupación en este momento. La preocupación es que una persona que se aburre realizando una actividad, eso en lo que se traduce es en que desconectas de ella. A su vez se traduce en una menor producción.
a su vez se traduce en accidentes laborales. ¿Y eso a dónde va a parar? A pérdidas para el bolsillo del patrón. Entonces, claro, empieza a prestarse atención ya de forma masiva a la cuestión del aburrimiento, porque no se quiere obreros aburridos. Se empieza experimentando un poco con las condiciones del entorno, a ver si ponemos a este trabajador que se queja siempre sobre el aburrimiento cerca de la ventana, y como le está dando el fresco, aquí se puede decir fresco, si digo esto en Madrid, el fresco, le está dando el airecico, y así se mantiene espabilado, ¿verdad? Se mantiene un poco más alerta. Poco después se empieza a experimentar también con drogas, con las anfetaminas. Vamos a cargar al trabajador de anfetaminas y verás cómo trabaja. Pero bueno, esto ya sabemos todos que tiene sus efectos secundarios y al final no salía bien. Se experimentó con los incentivos económicos. Oye, al que se aburre constantemente hay que pagarle un poquito más para que no se aburra. Todo esto os lo cuento para que entendáis que este mito es completamente falso y es uno de los que más se repiten por parte de quienes estudiamos propiamente el aburrimiento. El hecho de que no sabemos nada sobre el aburrimiento. Recorriendo desde la Grecia antigua, pasando por el Imperio, toda la amplia Edad Media, vamos a tener a San Agustín, a Santo Tomás, San Jerónimo, vamos a seguir hacia adelante, San Ignacio de Loyola, Dante, Petrarca, tendremos a Hugo de San Víctor, tenemos a un Kant, hasta que nos metamos en el siglo XX, que es cuando el aburrimiento se empieza a estudiar como una patología desde las ciencias de la salud mental, se ha dicho muchísimo sobre el aburrimiento. E incluso aunque mis colegas de la rama de la salud mental algunas veces quiera parecer que han descubierto la rueda, en la gran mayoría de las ocasiones dicen cosas que ya te había dicho Séneca. Y te dicen, tenemos que prestar más atención a la cuestión del aburrimiento porque es una cuestión que ha sido descuidada. El estudio del aburrimiento se encuentra en su infancia. Si Séneca levantase la cabeza, en absoluto. Al final, todos estos pensadores, que podéis encontrar el recorrido de forma más exhaustiva en el libro, todos estos pensadores acaban coincidiendo en algo, en que el aburrimiento es un estado de malestar que sentimos cuando la realidad en la que nos encontramos inmersos, cuando el contexto en el que estamos, cuando estamos tratando de comprometernos con una actividad o con una relación social, sea cual sea ese contexto, es un contexto que nos resulta poco estimulante, un contexto que no reporta para nosotros ningún reto, que nos parece monótono, poco atractivo. Esto en términos psicológicos también tiene su traducción. Lo que sucede es que tus niveles de excitación cortical descienden. En ese momento en el que te estás relacionando con un entorno que para ti no tiene sentido. Aburrimiento no es lo contrario de entretenimiento, ni es lo contrario de diversión. Aburrimiento es lo contrario de significado. Podemos estar haciendo cosas sin parar y, sin embargo, luego echamos la vista atrás y decimos, pues oye, me he aburrido. La verdad es que al final me he aburrido. Yo trabajo muchas horas al día, mientras estoy trabajando no me estoy riendo, no me estoy divirtiendo, os lo aseguro, pero tampoco me estoy aburriendo, porque lo que estoy haciendo tiene significado para mí. Incluso si es una tarea monótona, si es repetitiva. Así que al final, donde viene esto del aburrimiento es en que te encuentras en una situación que para ti no tiene significado. Y que esa falta de significado al final lo que hace es que sientas que estás perdiendo el tiempo. Un tiempo que es un regalo muy, muy, muy escaso, ¿verdad? Y que somos conscientes de que, bueno, nos ha tocado de forma muy improbable y no queremos perder por nada del mundo. Este mito lo doy completamente por desmontado. El mito de que no sabemos absolutamente nada sobre el aburrimiento. Creo que la mayoría de vosotros podréis identificaros con esta definición genérica que he dado acerca del aburrimiento. Es cierto, no todos nos aburrimos igual, ni con la misma frecuencia, ni el aburrimiento permanece en el tiempo para unos y para otros de la misma manera, ni nos aburrimos de las mismas cosas. Últimamente me preguntan mucho, ¿hay personas aburridas? Digo, hombre, si te refieres a aburrida como participio, seguro. Si te refieres a aburrida como adjetivo,
El aburrimiento es algo puramente subjetivo. A ver, si todos en esta sala ahora mismo coincidís en que mi presentación o que mi propia persona os está resultando aburrida, pues a lo mejor tengo yo ya que echarme un vistazo. Pero normalmente el aburrimiento es algo que depende de tu necesidad de estimulación interna. Esa necesidad de estimulación interna viene determinada tanto de forma genética como por tu propia propensión al aburrimiento, porque todos tenemos una distinta propensión al aburrimiento, que además va cambiando con el tiempo. Depende de tus expectativas, depende de tu cultura y, por supuesto, de esa educación en la que has crecido y en la que se te ha enseñado que hay cosas que te pueden aburrir y cosas que no. Y esto es muy, muy evidente. Si alguien te pregunta, ¿a ti te gusta Gran Hermano? Te cuesta cero decir, a mí Gran Hermano me aburre muchísimo. Sin embargo, si te preguntan, ¿te gusta la ópera? Y como sea en el entorno académico, ya ahí te andas vas de puntillas porque no quieres que los demás piensen, es que lo otro, si te gusta Gran Hermano es que eres tonto, pero si no te gusta la ópera, pero ¿qué clase de intelectual eres tú? Entonces, bueno, hasta cierto punto voy a dar este primer mito por desmontado. Con doy también por desmontado el de que el estudio del aburrimiento se encuentra en su infancia. Hay campos en los que se está empezando a estudiar el aburrimiento ahora. Por ejemplo, en la zoología. Ahora estamos empezando a tratar de dilucidar si los animales que viven en cautividad, por el hecho de vivir en cautividad, dan peor carne. No nos interesa, seguimos igual, no nos interesa tanto el si están bien, si lo están pasando mal, si son animales sintientes y sufren. Lo que nos preocupa es si ese animal da una carne de peor calidad o si ese animal en el zoológico, por ejemplo, pues recuerdo con mi madre, no recuerdo en qué zoo, si fue en Frankfurt, pero es que había un chimpancé así. Y recuerdo decirle, ¿está aburrido? ¿Está aburrido o no está aburrido? Estaba aburridísimo. Claro, y a ti eso no te gusta, tú quieres que el chimpancé te dé juego, no vas todavía a ver a que te aburra el propio chimpancé. Podemos decir que la cuestión del aburrimiento, desde la disciplina de la geriatría, que es la que yo trabajo, ese aburrimiento en las personas mayores que viven en residencias, está en su infancia, porque no se ha estudiado. Pero tanto como afirmar que no nos ha interesado nunca la cuestión del aburrimiento hasta hace recientemente poco, o como me suelen preguntar muchos periodistas, es que esto del aburrimiento es de ahora, es cosa de nuestra época, es la enfermedad, pero del siglo XXI. Digo, pero por favor, eso no es cierto, en absoluto. De aquí viene otro de los grandes mitos, el de que el aburrimiento ha nacido en el seno de la sociedad moderna. En absoluto. Solemos pensar que en sociedades previas al capitalismo no existía el aburrimiento. Incluso, ¿cuántas veces he escuchado esto de que nuestros ancestros no se aburrían? Y esto es completamente falso. Esto es completamente falso. Nos dicen siempre, no, es que los ancestros a Homo sapiens no se aburrían porque tenían vidas muy ocupadas, estaban constantemente tratando de buscar la forma de sobrevivir. Eso no es cierto. El Homo neandertal trabajaba 15 horas a la semana. 15 horas a la semana, que ya nos gustaría hoy en día, nos hemos involucionado en este sentido. No tenían ese afán almacenatorio que tenemos nosotros. Trabajaban lo justo para satisfacer sus necesidades del día y como mucho de la mañana siguiente y chimpún. Y sobre todo los cazadores se embarcaban en aventuras de un mes y medio, no estaban todo el tiempo cazando. Estaban planificando, estaban descansando, tenían muchísimo tiempo. Tenían mucho tiempo libre en el que podría perfectamente haber surgido el aburrimiento. Mi tesis doctoral precisamente trataba sobre esto, sobre si es posible que nuestros ancestros se aburriesen y si este aburrimiento, esta necesidad de cambiar un entorno poco estimulante, pudo ser el aliciente, el motor que les impulsó a ir más allá de lo necesario. Por ejemplo, a pintar. Por ejemplo, a construir collares con conchas. Por ejemplo, a charlar entre sí más tiempo del que ya lo hacían, a desarrollar un lenguaje más complejo. Esto rompe con el mito
aunque ya lo habíamos roto con la anécdota del Zoo de Frankfurt, rompe con el mito de que el aburrimiento es algo único de la especie humana. No es cierto. Y yo creo que cualquiera que tenga una mascota en casa es muy capaz de apreciar que de vez en cuando se aburre. Aquí, en la presentación, traía la foto de un gato. Tú la puedes ver, ¿ves? El gato está aburridísimo. Mi gata se aburre y viene a llamarme la atención y hace cositas, y araña el sofá y me mira como diciendo, ¿ves lo que estoy haciendo? Hazme caso. Bueno, tenemos la tendencia a pensar que el aburrimiento es algo de la sociedad moderna porque es el momento en el que empezamos a disponer de más tiempo libre, porque es el momento en el que empieza a valorarse la cuestión del ocio. Aquí es necesario apuntar dos cosas. Lo primero, eso no es solamente propio de la sociedad moderna. Si nos vamos a la sociedad romana, vamos a descubrir otra sociedad que daba muchísima importancia a la cuestión del ocio. Totalmente, es decir, que disfrutar del tiempo libre y darle importancia no es algo exclusivo de la modernidad. Pero además es que tenemos otra razón para desmentir este mito. Y es que el aburrimiento no surge únicamente cuando estamos ociosos. El aburrimiento no surge únicamente cuando estamos sin hacer nada. El aburrimiento surge cuando estamos sin hacer nada por obligación. Por ejemplo, si estás en la sala de espera del médico, sobre todo aquí tarda menos, tengo buen recuerdo del médico murciano, pero en Madrid, pues la hora y media no te la quita nadie. Estás en la sala de espera del médico, no hay nadie con quien conversar y además cada vez nos apetece menos conversar con un desconocido, así, ¿por qué? Echas mano al teléfono y, joder, sin batería. No hay revistas, no hay ni una triste infografía de estas sobre haz tus revisiones para poder distraerte, te quedas a solas con tus pensamientos y tú en ese momento no quieres estar con tus pensamientos, ni quieres estar experimentando el vacío de quedarte a solas contigo mismo. Tú quieres irte a hacer lo que a ti te dé la gana. En ese momento en el que estás sin hacer nada por obligación, ahí es cuando sufres ese malestar del aburrimiento, ese dolor. Pero es que el aburrimiento también se experimenta cuando uno está haciendo cosas. Y diría que especialmente experimentamos el aburrimiento cuando estamos haciendo cosas. Cuando estamos haciendo cosas por obligación. Cosas que no son de nuestro agrado, que no hemos elegido nosotros voluntariamente. En ese momento es cuando experimentamos el aburrimiento. Entonces podemos pensar, pues bueno, en aquel Charles Dickens que estaba en su escritorio aburrido, esa imagen que circula por internet, y bueno, pues, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y se le ocurría escribir, cosa que no podemos aplicarnos a todos, y esto también lo voy a mencionar. Pero también tenemos que pensar en ese obrero que está en la fábrica haciendo un movimiento repetitivo durante 12 horas al día, una actividad que no le demanda ningún tipo de esfuerzo intelectual y que no le resulta en absoluto significativa. ¿Se aburre? Por supuesto que se aburre. ¿Por qué tenemos esa sensación de que el aburrimiento nace solamente cuando estamos sin hacer nada, cuando estamos disfrutando del tiempo libre? Pues porque, lo hemos dicho ya, aquellos que nos han legado textos sobre el aburrimiento fueron aquellos que precisamente se aburrieron en el tiempo libre y que pudieron utilizar ese tiempo libre para escribir sobre el aburrimiento. El obrero también se aburría, os lo aseguro, pero no dispone de tiempo para poder dejar por escrito esa sensación angustiosa, fastidiosa, que está experimentando por culpa de una actividad completamente repetitiva e insignificante para él. No nos ha dejado testimonio de esto, de forma que pensamos que solamente nos aburrimos cuando tenemos tiempo libre. Pero esto es completamente falso. Es falso que el aburrimiento solamente nazca en el tiempo de ocio. Aquí traía a colación algo que no puedo pasar por alto. Igual que es falso el decir que solo se aburren los ricos y los pudientes. Hay una frase, hay una cita de Abel Dufresne que me produce una angustia tremenda, pero angustia en sentido literal. Dice, el aburrimiento es la enfermedad de las personas afortunadas. Los desgraciados no se aburren, tienen demasiado que hacer. ¿Pero alguien le ha preguntado a los desgraciados si eso que tienen que hacer es significativo para ellos?
Porque a lo mejor eso que tienen que hacer, esas preocupaciones con las que ocupan su mente todas las horas del día, tampoco les resultan significativas. Incluso están cansados de estar siempre dándole vueltas a la misma preocupación o siempre realizando las mismas tareas. ¿No los hace precisamente su aburrimiento doblemente desgraciados? No estoy para nada de acuerdo con este caballero. Aburrirse, por tanto, no es propio únicamente del tiempo libre, ni de los ricos, ni es lo mismo que estar sin hacer nada. Solamente lo es si estás sin hacer nada por obligación. Si tú decides estar sin hacer nada, porque así te lo has autoprescrito para descansar, para reposar, porque en este momento sí que te apetece estar a solas con tus pensamientos, o porque te apetece sencillamente tumbarte en el sofá y mirar al techo. ¿Eso te está produciendo malestar? No, eso no es aburrimiento. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el aburrimiento, porque el aburrimiento siempre duele. Y en este caso, siempre me viene a la mente cuando digo esto, la cantidad de veces que escucho a la gente decir: ¡ay, el aburrimiento! ¿Tú estudias el aburrimiento? Hija mía, yo no sé lo que es el aburrimiento. Yo no tengo tiempo para aburrirme. Y me da una rabia. Y te dicen eso, ojalá tuviera tiempo para el aburrimiento. Yo os pido por un minuto que penséis en la última vez que os aburristeis, en la última vez que os visteis sumidos en un contexto que no resultaba... Mi padre se está aburriendo ahora mismo, no. En un contexto que no resultaba estimulante y tuvisteis que aguantar ese aburrimiento. ¿Qué sé yo? En esa sala de espera del médico, haciendo la compra, pues, en la cola del supermercado, cuando te encontraste con tu vecina y te estaba contando otra vez lo mismo. ¡Ay, madre mía, la luz, que está carísima! Y tú, sí, la misma del mes pasado. Ahora mismo, hace 5 minutos, podíais estar experimentando un aburrimiento terrible. Os pregunto, ¿a alguno de vosotros le gustaría que ese malestar durase más tiempo? En absoluto. ¿De dónde viene esa chorrada de ojalá tuviera tiempo para aburrirme? Porque estás confundiendo aburrirte con tener tiempo libre, con estar ocioso, con estar descansando, haciendo lo que tú quieres, con tener tiempo del poder. Tú lo que quieres es tener tiempo libre para hacer tus cosas. Tú quieres tener menos tiempo para las obligaciones y más tiempo para el deleite, el placer, el descanso, pero no para aburrirte, en absoluto. Hablemos con propiedad. Sé que es complicado hablar con propiedad del aburrimiento, porque como os he dicho al inicio, como todos hemos experimentado aburrimiento alguna vez, sí, incluso el que dice, no, yo no me aburro nunca, claro que te aburres. O no lo quieres confesar porque no está bien visto aburrirse, o también te puede pasar que es que no tengas filtro, macho. Una persona que no se aburre nunca es que te lo tragas todo, directamente. Nunca te encuentras fuera de sitio, nunca hay algo que te resulte poco estimulante. No, pero es que yo tengo una capacidad para interesarme por las maravillas de la creación. No lo creo, no es cierto. No es cierto, alguna vez experimentas aburrimiento. Entonces, claro, sé que es muy fácil lanzarse a hablar del aburrimiento porque todos lo vivimos, pero es una cuestión de la que existe ciencia sensu stricto. Así que hay que conocerlo antes de decir gilipolleces. Muy bien, lo que queremos es estar en modo Goblin y a eso tenemos todo el derecho del mundo. ¿Sabéis qué es esto del modo Goblin? Es la palabra del año del diccionario Oxford. Significa estar en tu casa tocándote las 2 manos. Ni más ni menos. Este sábado por la tarde que dice, esta tarde a ver la tele, a comer guarrerías, no me voy a bañar, no pienso hacer deporte, para cenar una pizza, y llegan las 10 de la noche y dices tú, estoy a punto de vomitar, y te huele y dices, madre mía, vaya día que he echado. Eso es estar en modo Goblin. Está perfecto, no pasa nada, pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver con el aburrimiento. Eso no es compatible con decir, este fin de semana no pienso hacer nada, me lo voy a pasar todo aburriéndome. No es posible elegir aburrirse voluntariamente, a menos que seas masoquista. Es tan absurdo como elegir voluntariamente que te duelan las muelas. Tan absurdo. Vamos con mi mito favorito porque me queda poquito tiempo. Bueno, si no me hacéis las preguntas en la calle, da igual. El que más odio de todos. El aburrimiento te hace ser más creativo. Aburrirse es bueno porque cuando nos aburrimos, bueno, pues oye, uno para dejar de aburrirse haces cosas
y al final despierta tu creatividad. Es que nos tragamos las cosas con una facilidad. Desde que empezó el tema de la pandemia, ¿cuántos titulares he visto en prensa, en programas de televisión? Aburrirse es bueno para tu salud. Los 7 beneficios del aburrimiento. El aburrimiento es bueno para tu cerebro. Y la ciencia lo ha demostrado. ¿Pero cómo es posible si llevo 10 años estudiando científicamente el aburrimiento? He montado la sociedad de estudios de aburrimiento del mundo. Conozco a todas las personas que trabajan en el aburrimiento desde la ciencia y ninguna ha dicho semejante tontería. ¿De dónde sale eso? Yo sé de dónde sale. Nos gustaría mucho creernos esto de que realmente el aburrimiento nos hace ser más creativos para no sentirnos mal cuando nos ponemos en modo goblin. Y dale, que estar en modo goblin no es lo mismo que aburrirse, y no pasa nada, hay que hacer de vez en cuando eso. Bueno, pues esta cuestión, hay uno que se me iba a olvidar, mi favorito de todos, uno que decía, los beneficios secretos del aburrimiento, te vuelve más creativo e inteligente. Toma ya. Y de ahí luego, claro, ya se justificaba el tema de, sí, hay que dejar que los niños se aburran, porque gracias a que se aburren, los niños son más creativos, esto desarrolla su intelecto. Si vamos, que te lo quieres quitar de en medio un ratito y no sentirte mal, porque tú sabes que el aburrimiento duele. Y sabes que tu hijo que te está diciendo, mamá, papá, que me aburro, sabes que lo está pasando mal. Y a ti se te rompe tu corazón de ver a tu criatura pasándolo mal. Y no pasa nada, que se aburra. No, déjalo, porque es bueno. Lo han dicho los psicopedagogos. El aburrimiento no nos hace ser más creativos. Esto sucede de la siguiente... Esto ya no soporto más estar sentada. El aburrimiento sucede de la siguiente manera. El entorno te resulta poco estimulante. Empiezas a sentirte mal, a sentirte fastidiado. Y en ese momento, tu cerebro se pone a trabajar. ¿Para qué? Para buscar una forma de huir de esa fuente de aburrición. Para huir de eso que te está causando tedio, que te está causando hastío. En el momento en el que encontramos la forma de salir de ese aburrimiento, tratamos de poner esa idea que hemos tenido en práctica y cambia el entorno radicalmente. En ese momento de introducir algo donde antes no había nada, cuando estamos sin hacer por obligación, o introducir algo donde lo que había no nos resultaba estimulante, algunas personas quieren comprender que hay un atisbo de creatividad. Pues dejadme que os diga lo siguiente. La mayor parte de las veces, esa estrategia de huida que diseñamos en nuestro cerebro para romper con aquello que nos está aburriendo, ni siquiera se produce de forma consciente. El cerebro está diseñado de una forma que solo persigue ahorrar energía, de forma que almacenamos en el subconsciente las respuestas que nos han funcionado en el pasado. Cuando nos estamos aburriendo y nos sentimos mal, la gran mayoría de las veces tiramos de esas respuestas frente al aburrimiento que en el pasado han demostrado ser eficaces para combatirlo. Es por esto por lo que cuántas veces está uno a lo mejor haciendo cola y antes de que te des cuenta, joder, ¿qué hago metido en Facebook? Y ya tienes el móvil en la mano. Tu cerebro combate el aburrimiento tirando de una respuesta que tienes almacenada y que ha funcionado en el pasado. Incluso cuando algunas veces este ejercicio, este diseño de una estrategia de huida del aburrimiento se produce de manera consciente, es decir, hacemos el trabajo de voy a observar el horizonte de posibilidades que se abre frente a mí y voy a seleccionar del catálogo de IKEA algo que me saque de este estado de aburrimiento. Aunque lo hiciésemos, volvemos una y otra vez a lo que ya conocemos. ¿Qué hacemos? Pues lo que tú quieras, lo que quieras tú. Pues vamos a dar un paseo, ponemos una película en Netflix. Nos encantaría pensar que realmente cuando nos estamos aburriendo, ese malestar nos lleva a plantearnos las raíces más intrincadas y profundas de nuestra existencia, que nos eleva el pensamiento hacia cuestiones más... No, es que no pasa, es que no sucede. Y lo peor de todo es que este eslogan que se vende en los medios constantemente, pues se desmonta solo.
La próxima vez que os estéis aburriendo, os pido por favor que hagáis el ejercicio, si podéis, de ser conscientes de aquello que os está produciendo aburrimiento. Y quiero que penséis qué habéis hecho para romper con el aburrimiento. En un 80% os habéis puesto delante de una pantalla. Y eso que hay personas aquí de todas las generaciones. Y sin daros ni cuenta. Y me encantaría que si alguno de vosotros escribe un bestseller cuando antes nunca había escrito, o se convierte en un gran cocinero cuando antes no sabía ni alinear una ensalada, gracias al aburrimiento, me encantaría saberlo. Hay excepciones, desde luego, pero a la mayoría de los mortales el aburrimiento no nos conduce en absoluto hacia la genialidad. Esto solo sucede con las personas que ya tienen disposición a la creatividad. Por el contrario, las personas que tienen propensión a la destrucción responden al aburrimiento de manera desadaptativa. ¿Cómo? Comiendo más de la cuenta, bebiendo más de la cuenta. Si os fijáis en durmiendo también, esto le pasa mucho a los abuelos en las residencias en las que yo trabajo, que al final pues se tiran el día entero durmiendo. Si os dais cuenta, durante el confinamiento, muchas personas salían que si estoy haciendo pan, que si mira qué creativo me está haciendo el aburrimiento. Si tú te conformas con eso, si tú solo llamas creativo, de repente, en vez de sacar una pizza congelada del congelador, ha hecho tú la masa, oye, pues genial, muy bien por ti. Pero ¿cuántas personas incumplían las normas, desarrollaron adicciones? Ese aburrimiento que experimentaban durante el confinamiento devino en otro tipo de trastornos de la conducta, trastornos relacionados con la autolesión, desarrollo de adicciones a las drogas, a la pornografía, a las pantallas, completamente. Esto es lo que sucede, y es que estamos pensando, voy a terminar ya casi, ¿vale? Me queda un minutito. Estamos pensando en todo momento que ese punto reactivo que tiene el aburrimiento, porque el aburrimiento tiene un punto reactivo, porque somos seres que huimos del dolor y buscamos permanecer en el placer, de manera que siempre vamos a intentar hacer lo que sea para salir del aburrimiento. Tenemos esa tendencia a pensar que aquello en lo que se va a traducir nuestra respuesta frente al aburrimiento siempre va a ser algo positivo, que tu hijo cuando se aburra y le digas, no, quédate en el cuarto aburriéndote, va a ir por inercia a la estantería a coger una obra literaria y se la va a leer. ¿Qué va a hacer mamá? Te va a vaciar los perfumes en el lavabo. Esa fui yo, entre muchas otras cosas. Claro, y los adultos igual. Muchas veces, ¿en qué acaba la cosa? Pues oye, en respuestas que no son celebrables, no son celebrables. Además, cuando decimos esto se nos está olvidando algo muy importante y es la razón de ser de mi libro. No todo el aburrimiento es funcional. El aburrimiento es funcional cuando se puede cumplir ese círculo de reacción. Cuando sentimos malestar, desarrollamos inconscientemente o conscientemente una estrategia de huida en nuestra mente y la materializamos. Pero es que esto no siempre es posible. Ese aburrimiento es funcional porque de alguna manera evita el estancamiento. Evita el estancamiento. Si no te aburrieses de las cosas a las que estás acostumbrado, si no llegase un momento en el que algo te dice dentro, mira, se acabó el tiempo del botelleo, ahora voy a beber en casa. Si no fuese porque algo dentro te dice, hasta aquí hemos llegado, yo seguiría jugando con los perfumes en el lavabo, pero ya no lo hago. O seguiría escuchando Marilyn Manson en la habitación, pero ya no lo hago. Ahora lo hago en el comedor. Gracias a eso, de alguna forma, te sientes instado a explorar un poquito más allá. Eso no significa que os vayáis a convertir en genios, en absoluto. Vais a seguir madurando con el ritmo de la vida natural. Pero hasta cierto punto, oye, pues ese aburrimiento hace que no te quedes estancado siempre en lo mismo. Pues existen esas formas de aburrimiento disfuncional. ¿Cuándo? Cuando una persona es capaz de ser consciente de que se está aburriendo, diseñar una estrategia de huida en su mente, pero no puede ponerla en práctica. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las residencias de mayores. Ya termino, perdóname, que es que me enrollo como una persiana. Sí. Dice, no pasa nada y me está haciendo así. Corta. Tenemos personas que se encuentran en un entorno muy poco estimulante.
Es que en esto no voy a ahondar porque es la charla de mañana. Por si acaso alguien quería repetir, se ha quedado encantado con esto del aburrimiento, mañana vamos a las residencias. Están en un entorno poco estimulante. No porque no tengan actividades para hacer, que tienen muchas, sino porque esas actividades no las han elegido ellos. Parece más bien, son actividades extraescolares, a pintar, a hacer... Pero no son actividades que den continuidad a la biografía de esas personas. No se les permite ayudar con las tareas domésticas, no se les permite cocinar, ni siquiera, no hablamos de personas con deterioro cognitivo, hablamos de personas que, oye, me he ido a la residencia con 85 años porque estoy viudo y ¿qué hago en mi casa solo? O me he caído un par de veces y prefiero estar donde hay atención médica 24 horas. Bien, en las residencias se aburren. Esto es algo que yo compruebo con mi proyecto. Pero ellos saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse. Lo saben perfectamente, ¿eh? No todos, pero la gran mayoría lo saben. Pero no pueden hacerlo. Esa idea que ellos han diseñado en su mente no pueden ponerla en práctica. ¿En qué se traduce esto? En quedarte atrapado en ese estado de malestar, pero ya no media hora, en plan, me has arrastrado hasta aquí, me estoy aburriendo, pero bueno, me aguanto 10 minutos más y ya me voy y se acabó. No, no. Un día, y 2, y 1 mes, y 1 año, y 5 años, hasta el punto de que su vida se despoja completamente de sentido. Pensad en los prisioneros, en las cárceles. No es un tema que a mí me interese, porque si estás en la cárcel, pues ahí estás. Muchas veces me lo preguntan, ¿y por qué las residencias y no los prisioneros? Y digo, ¿por qué no? Fíjate tú por dónde. ¿Por qué no me molesta tanto que se aburran? Me interesa el malestar que te puede causar y el perjuicio que te puede causar a nivel de salud mental y también física el hecho de estar siempre en un estado de aburrimiento permanente. En los mayores, concretamente, esto en lo que se va a traducir al fin y al cabo es en una reducción de las habilidades cognitivas, porque cada vez participas menos en actividades, te relacionas menos, te aíslas. A su vez, reducción de la movilidad. ¿En qué se traduce esto? En última instancia, en aumento de la dependencia. Y si hay personas que dicen, bueno, pero sí, ¿qué más da? Si son dependientes y están ahí en el sofá todo el día, pues estupendo. Bueno, pues si no tienes corazón y no te conmueve el hecho de que esas personas lo pasen mal, al menos piensa que cuanta más dependencia, más impuestos van a salir de tu bolsillo. Yo ya tiro en cualquier recurso que tenga para convencer a la gente de esto. En otras ocasiones, por supuesto, lo que sucede es que hay personas que son siquiera capaces de diseñar una estrategia de huida. Ni consciente ni inconscientemente. Son personas que, o bien porque han vivido un trauma muy fuerte, o bien porque tienen algún trastorno de la personalidad, cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, están en ese estado, se aburren, saben que se aburren, se quejan constantemente de que se aburren, pero son incapaces de dar con la tecla de qué quieren hacer, cómo quieren emplear su tiempo de forma significativa. El resultado es exactamente el mismo. Al final acabamos en todo ese conjunto de respuestas desadaptativas, porque cuando llevas aguantando el dolor del aburrimiento meses, ¿de verdad crees que tu respuesta va a ser, pues voy a empezar a pintar? No. Probablemente ese aburrimiento ya te haya sumido en una depresión. Probablemente tu respuesta va a ser desadaptativa, va a ser negativa. Bien, termino ahora sí ya, que soy una mentirosa. Los últimos mitos que traía son estos del solo se aburre quien quiere, solo se aburren los vagos, solo se aburren los faltos de curiosidad y el que más me gusta, el de solo se aburren los tontos. Estos mitos, además de ser falsos, y ahora ya todos podréis coincidir conmigo, hay muchas veces en las que te aburres y no puedes hacer nada más que aguantar el aburrimiento. O bien porque tú mismo eres incapaz de dar con una salida, o bien porque aunque eres capaz de dar con una salida, el contexto en el que ha nacido el aburrimiento no te permite ponerla en práctica. Pues además de ser falsos, son estigmatizantes. Son estigmatizantes hasta el punto de que provocan que no queramos hablar de aquello que nos aburre, que prefiramos callarnos o fingir. No, yo no me aburro nunca. ¿Por qué es malo esto?
si no hablamos de lo que nos aburre, especialmente de lo que nos aburre de forma colectiva, especialmente de lo que nos aburre en situaciones que hemos creado nosotros mismos como sociedad? ¿Cómo vamos a hacer nada para cambiarlo? Es así de sencillo. Una última frase que escucho mucho. En estos tiempos de resiliencia tenemos que aprender a tolerar el aburrimiento. Tolerar el aburrimiento no significa tengo que estar dispuesto a experimentarlo porque me va a hacer ser más creativo, ni tengo que estar dispuesto a aguantarlo porque pone mi cerebro en descanso, que es todo lo contrario, es justo al contrario. No, tolerar el aburrimiento es aceptar que todos nos aburrimos, que el aburrimiento cumple un papel en nuestra vida, que si se está dando en términos patológicos, existen profesionales que te pueden ayudar a salir de ello, y que no tenemos por qué aguantar ciertas cosas que no nos convencen como sociedad, no nos quedemos estancados. Bueno, creo que esto es un poco, me he pasado 70 pueblos, bastante, ¿verdad? Hablemos del aburrimiento y os animo de verdad a que compartáis qué es lo que os aburre sin miedo a que os señalen y cuando os digan, madre mía, hijo, pero ¿cómo que te aburres? ¿Es que eres tonto? Uy, pues si es que qué poco interesante, eso es porque estás vacío por dentro, eso es porque no lo conoces bien. Dile, no, me aburro porque no corresponde con mis necesidades de estimulación interna. Muchas gracias. ¿Se oye eso? No, has estado bien, no te preocupes, Josefa. Muchas gracias por una charla. Hemos empezado un poquito más tarde, ¿eh? Claro, por eso. Pues muchas gracias por una charla paradójicamente tan interesante y abrimos ahora un espacio para tener la oportunidad de hacer preguntas a la ponente. ¿Quién se anima? Edu, mira, hay otro. Vale, perfecto. Así. No sé, ahora. Muchas gracias por la charla. A ti por Coincido venir. con José. Más allá de la paradoja, se agradece. En algún momento te has debido aburrir, ¿eh? Porque todas las personas nos aburrimos una media de 3 minutos cada media hora. Entonces, Sí. yo ya cuento con que en algún momento os estabais aburriendo y os lo he visto también. Alguna desconexión, como has dicho, subconsciente, seguro que Claro, ha habido claro, de ese claro. tipo. Me gustaría, si puedes, que volviese sobre una idea que has mencionado, que has dicho que era una idea que incluía en tu tesis doctoral, que era la idea del aburrimiento como de alguna forma motor de cierto cambio antropológico. Sí. Y bueno, y más allá de eso, que imagino que llevaría mucho tiempo desarrollarlo, preguntarte si crees que eso ha sido un suceso único en la historia del hombre, o si puedes localizar en la historia reciente o historia actual algún tipo de, no sé, de movimiento social, colectivo, de algún tipo que esté, cuyo origen, cuyo motor esté en Sí, sí, la sí, misma fuente. por supuesto. Desde luego, no todos los expertos iban a coincidir en esto, pero empiezo por el principio, vale. Esa tesis no es mía. De hecho, ya os he dicho que yo sobre lo que trabajo es sobre el aburrimiento patológico, el aburrimiento disfuncional, aquel del que no se puede salir. Me interesa más ese que el que tú sientes pues, cuando estás viendo una película que te aburre, por ejemplo, o leyendo un libro que es un tostón. Me interesa esa instancia problemática para ponerle solución. Que esto es lo más bonito, ¿no? He llevado la filosofía desde la academia hasta la sociedad de verdad. Y trabajar con personas a las que les haces la pregunta, ¿y a ti qué te aburre y por qué te aburre esto? ¿Y cómo saldrías tú de este aburrimiento? ¿Y tú qué quieres? ¿Y qué hacemos? Y es maravilloso, la verdad. Vale, sí. Realmente, ese otro aburrimiento funcional, que es el que a mí me interesa menos, es el aburrimiento sobre el que hablaba Blumenberg. Y esa idea es blumenbergiana, es suya. Es él quien esboza ese escenario en el que quizá nuestros ancestros, e incluso yo fui un poco más allá en mi tesis tratando de localizar ese punto en el que pudo haber jugado un papel importante el aburrimiento. Porque Blumenberg en sus narraciones, y estamos hablando del aburrimiento,
es una cuestión que no fosiliza. Por tanto, no podemos reproducirla en el laboratorio para saber si sucedió así o no sucedió así. ¿Qué nos queda? La antropología filosófica y, como diría el propio Blumenberg, pues dar respuestas verosímiles que no contradigan la ciencia, gracias a las cuales pues arrojamos un poco un horizonte de sentido, ¿no? Decimos algo donde de lo contrario no habría nada. Bueno, pues yo intenté hacer esto, cogí esas narraciones blumenbergianas acerca de cómo el aburrimiento había instado a nuestros ancestros en un determinado tiempo, con unas determinadas cualidades. Por ejemplo, ya había una división del trabajo, había una organización en los campamentos, había uso voluntario del fuego. ¿Qué más cosas? Había un desarrollo suficiente tanto a nivel cognitivo como del aparato fonador para que se pudiese producir el lenguaje. Y claro, pues él plantea esta serie de cosas y dibuja a esos ancestros que se aburren porque gracias al fuego ahora hay más horas despierto, porque además, bueno, pues los más débiles, los que no se han ido a cazar, los niños, los ancianos, los enfermos, algunas mujeres, se tienen que quedar en el campamento y todo lo que tienen que hacer es esperar a que vengan, recogen algún fruto, algún animal muerto pequeño, pero, en fin, él plantea todo este escenario. Y yo, conjugando en qué momento pudo darse ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo del aparato fonador, para que pudiese producirse un mayor desarrollo, una mayor práctica del lenguaje como respuesta frente a un aburrimiento, pues lo localicé en algún punto, y esto es como decir, vamos, como una aguja en un pajar, lo localicé en algún punto entre Homo ergaster, entre los últimos Homo ergaster y los primeros Homo antecesor. Y lo que plantea Blumenberg realmente es que ese aburrimiento, la necesidad de romper con ese aburrimiento, fue lo que instó, lo que propició el desarrollo del lenguaje simbólico. Y más adelante, de la pintura. Que él te dice, bueno, empieza a desmentirte en un montón de manuscritos. Sí, siempre se ha comprado la teoría de que la pintura tiene una razón de ser ritualista. No. Y él te empieza a desmentir. Esto no pueden haberlo pintado siguiendo ningún ritual, ni de caza, ni de nada, porque no coincide, porque en esta zona no existían estos animales. Y al final acaba defendiendo un poco eso. ¿Por qué no iba a ser por aburrimiento? ¿Cuánta gente pinta por aburrimiento? Recordaos, en los que seamos así más jovencitos digo yo, los que estemos después de los boomers, en clase, ¿cuántos amigos en el colegio, en el instituto sobre todo, hasta en la universidad, pintaban? Y es una reacción frente al aburrimiento. Pues eso es ese escenario que ha planteado Blumenberg. Yo simplemente me encargué de unir todas las piezas y darle un poquito más de empuje. Pero es algo con lo que dejé de trabajar también porque no tiene base científica y no me gusta. O sea, al final, ya te digo, soy una filósofa muy atípica en el sentido de que me gusta trabajar, hacer ciencia, aunque sean ciencias sociales, pero no me gusta hablar del sexo de los ángeles. Lo hice durante la tesis y ya terminé. En este sentido, y aunque tampoco se pueda comprobar, por supuesto, creo que el cambio de época de la Edad Media a la Edad Moderna, al que también Blumenberg le presta muchísima atención, está, vamos, impulsado por el aburrimiento. Por el aburrimiento frente a un Dios que a lo largo de los siglos se ha convertido en un tirano, que ha pasado de ser ese Dios que es bondadoso, que te perdona, a ese Dios que te vigila, que te castiga, que no comas, que no bebas, que no puedes hacer nada, porque te está vigilando constantemente. Entonces creo que es el aburrimiento, el cansancio, un aburrimiento a nivel colectivo de esas imposiciones de un contexto constrictivo el que hace que se cambie y que aparezca el protestantismo. El decir, yo sigo creyendo en Dios, pero voy a creer a mi manera. Y voy a creer hasta donde yo pueda, porque esto es asfixiante. Luego, por supuesto, hay muchos expertos que trabajan el aburrimiento desde la sociología que han dicho que la Segunda Guerra Mundial es resultado del aburrimiento, que mayo del 68 es resultado del aburrimiento. La verdad es que a mí no me interesa tanto el marco macro. Me interesa mucho más aburrimiento colectivo, pero a nivel micro. Me gusta mucho más eso. Pero sí, Émile Cioran decía que el aburrimiento es lo que está
a la base de todos los cambios de paradigma. El miedo al aburrimiento es lo que nos hace siempre movernos. Incluso muchas personas ya hoy en día, bajo el sistema neoliberal, nos sentimos cansadas, empezamos a sentirnos cansadas. En las conversaciones constantemente estamos escuchando esto de es que llevo 3 años viviendo aquí y no conozco ni a mis vecinos. ¿Qué cosa me pasó este fin de semana? Iba a hacer guacamole y me faltaba un tomate. Y no quería ir a la tienda. Y no le eché tomate, hice guacamole all green. Porque luego descubrí que tampoco tenía pimiento rojo, en fin. Y me daba un apuro tremendo llamarle al timbre a mi vecino, porque es que no sé ni cómo se llama, después de 3 años viviendo puerta con puerta, que le oigo pelearse, le oigo llorar, le oigo reír, y no sé ni cómo se llama. Y me daba vergüenza tocarle al timbre y decirle, vecino, ¿me da un tomatico? Que se me ha olvidado comprarlo. Pues estamos cansados de eso, precisamente de estar metidos en esa vorágine de la productividad, de la competencia, desconectados, carentes de un proyecto global, comunitario. Y ese cansancio es una forma de aburrimiento, frente al que tarde o temprano vamos a acabar reaccionando de forma explosiva, porque llevamos aguantándolo mucho tiempo. Esto no es cosa de ahora, llevamos mucho tiempo metidos en esto. Y tarde o temprano explotará. Ahora no me preguntes cuándo, ¿eh? Futuróloga no soy. Gracias a Dios, no me gustaría. Muchísimas gracias a ti. Vale. Si hay más preguntas, intentaré ser más breve. Hay surgido varias, pero había una por ahí al fondo. Hola, gracias por la conferencia. A ti por venir, muchas gracias. No has hablado mucho del aburrimiento de las relaciones y me gustaría que dijeras algo sobre ello. No es mi campo de especialización, sí que tengo muchos colegas que se están especializando en eso, en el aburrimiento en las relaciones maritales, en las relaciones de pareja, y no es algo nuevo, porque toda la literatura del siglo XIX, sobre todo toda la literatura romántica, se basa en eso. Hablábamos antes de Emma Bovary. Al final, ¿qué le pasa a Emma? Pues Emma está aburrida de su relación. A mí me parece que es lógico que el aburrimiento surja en las relaciones de pareja, porque al final volvemos a lo mismo. Llegamos a un punto en el que la rutina hace que no surja ese reto que es el que mantiene tu atención, el que mantiene tus niveles de estimulación bien altos. Ya lo conoces todo, te cuesta mucho innovar. Pero lo que me suelen preguntar en este sentido es, ¿y por qué la gente aguanta a pesar de estar aburrida? Pues mira, porque somos capaces de aguantar cierto grado de aburrimiento siempre y cuando tengamos una meta en el horizonte. Si tú tienes en el horizonte la meta de envejecer con tu pareja y eso te da seguridad, te da significado, puedes aguantar ese aburrimiento. Si tú estás estudiando por poner otro ejemplo, estás estudiando una carrera y te aburres y todos los días que vas a clase te aburres, pero tienes ese objetivo en el horizonte y quieres conseguirlo, eres capaz de aguantar el aburrimiento. En el momento en el que ya no puedas más, es decir, cuando ese objetivo, cuando el dolor sea tan fuerte que el objetivo deje de merecer la pena y pierda su significado, no te va a quedar más remedio que responder frente a ese aburrimiento. Y lo poco que yo he estudiado en este caso, sobre todo está encaminado a cómo suele ser la reacción frente a ese aburrimiento cuando estamos ya en ese punto último de no aguanto más, pero tampoco me atrevo a dar el paso e introducir ese cambio. El problema está en que como tú no estás siendo capaz de coger el toro por los cuernos, lo que sucede es que tu reacción frente a ese malestar suele ser desadaptativa. En este sentido, estudiamos con una compañera, una profesora de la Universidad de Harvard, estudiamos que la reacción más común en estos casos suele ser que se dé violencia en la pareja. Es la forma en la que al final acabas respondiendo a ese aburrimiento. Es complicado porque si empiezas a aburrirte un poco, tampoco quieres tirarlo todo por la borda por un poquito de aburrimiento, pero antes de llegar a ese extremo, desde luego, haz caso a tu aburrimiento. Yo digo siempre esto,
Siempre que os sea posible, siempre que no estéis obligados a aguantar el aburrimiento, hacedle caso. El aburrimiento cumple esa función en vuestra vida, la de señalaros que ahí no tenéis que estar más tiempo, que no tenéis que seguir leyendo ese libro, que no tienes que pararte a hablar con esa vecina y que tienes que ir por la otra calle. Escucha tu aburrimiento. No tiene ningún sentido someterte a ti mismo al dolor. Ninguno. Porque ya bastantes situaciones vais a tener en la vida en las que no vais a poder huir de él. Porque tenéis que quedar bien con el jefe. Porque estáis en la cárcel, no. Porque no sabéis cómo hacerlo, porque no dais con esa tecla de ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Siempre que os sea posible, hacedlo. Si alguien está aburrido ahora mismo, que sea inteligente, que se levante y se marche. Aquí no le retiene nadie, a menos bueno, pues eso, te hayan traído a la fuerza. Hay muchísima literatura sobre eso, así que te animo a buscarla, ¿eh? Vale, había una mano por aquí. Gracias. Perdón. Mi pregunta es muy sencilla. La relación entre la melancolía y el aburrimiento. Pues tengo dos cosas que decirte. Esa relación se empieza a establecer en el Renacimiento. Se empieza a establecer en el Renacimiento cuando, fíjate, a finales de la Edad Media, donde había caído siempre el peso de la responsabilidad del aburrimiento, hasta donde tenemos constancia de lo que podemos leer, que es el aburrimiento en el entorno monacal. Se señalaba al monje. Ese es el monje, que no tiene voluntad suficiente para interesarse por lo que le debería interesar, que está pecando, lo que quieras. La Iglesia no está dispuesta a admitir que está generando un entorno aburrido. Pero llega un punto en el que el monje tampoco pasa más por el aro de que se le señale a él como incapaz, como pecador, y se rebela contra eso. Y se produce una transferencia desde lo espiritual a lo biológico que a mí me deja sorprendida. Es que solamente pensarla me pone los pelos de punta. Se recupera la vieja enfermedad de Hipócrates, la melancolía, y empieza a plantearse, quizá estos monjes que se quejan de que se aburren no es porque no tienen suficiente voluntad, no es porque sean pecadores, no es porque estén rechazando a Dios. A ver si lo que les pasa es que son incapaces de sentirse estimulados por lo que les debería estimular, porque tienen una falla orgánica. A lo mejor les está fallando algo y se recupera la enfermedad de la melancolía y se plantea, quizá lo que les pasa es que les falla el hígado. Tienen una enfermedad en el hígado que provoca que la proporción de bilis negra sea muy superior y entonces eso les hace ser individuos taciturnos, individuos que les cuesta mantener la atención, que les cuesta interesarse por algo que no sean sus propios pensamientos. Pero claro, en el momento en el que esto lo desplazamos al terreno biológico, ya la responsabilidad no es de nadie. Que esto es algo que vemos clarísimamente con la cuestión de la depresión. Cuando alguien te dice que tiene depresión y le preguntan, ¿pero es endógena o exógena? Porque si es endógena, es decir, si es que tienes algún problema, un desequilibrio de líquidos, ahora está todo el mundo cabreadísimo con esto, de decir, eso no existe. Si lo que te pasa es que tienes, a lo mejor, por ejemplo, esa depresión hereditaria, esa predisposición genética, una malformación a nivel neurofisiológico que te causa la depresión, bueno, eres un enfermo, pobrecillo, es que no hay nada que se puede hacer. Ahora, como sea exógena, menudo perdedor. Ahí el problema es que tú no eres capaz de desarrollar las habilidades necesarias para poder enfrentarte a los obstáculos que se te van a presentar en el camino de la vida. O sea, ahí eres tú el que estás fallando. Pues aquí sucedió igual. Entonces, claro, se relaciona en ese sentido con la melancolía. Y durante bastante tiempo, hasta finales del siglo XIX, los médicos siguen hablando de un aburrimiento que permanece en el tiempo debido a esa falla, debido a que son individuos que padecen de la enfermedad de Hipócrates, que después desarrolla Galeno, que es la melancolía. Es cierto, además, que las personas melancólicas, ahora ya pasando un poco de esta explicación más histórica, las personas melancólicas
tienen tendencia a retrotraerse hacia sí mismas, a relacionarse menos con el entorno, menos con otras personas. Esto significa que es más probable ser más propenso al aburrimiento. Aunque, a ver hasta qué punto, es más probable que te aburras, pero no de las cosas mundanas, no de ese libro o de esa serie, sino que es más probable que experimentes un aburrimiento profundo. Un aburrimiento que podríamos decir un cansancio de todo. Al final la realidad nunca es suficiente, pero ya no esa realidad concreta de ese momento frente a la que tú puedes diseñar una estrategia de huida, sino la realidad en sentido puramente filosófico. La existencia te pesa y no es suficiente para ti. Algo te falta, algo te falla y es algo que te pertenece para toda la vida, desde luego. ¿Eres una persona melancólica? Y misántropo. Y seguramente no te aburrirás demasiado porque las personas introspectivas serás una persona que piensa muchísimo, que le da muchas vueltas a la cabeza, pero no con tonterías, sino que le gusta pensar las cuestiones de la vida, las grandes preguntas del ser humano. Y en ese sentido, eso evitará que te aburras. Lo mismo que tú has puesto en el libro de Marilyn Manson, que la gente está más preocupada por la muerte que por otra cosa, ¿no? Sí, esta cita de Marilyn Manson lo que viene a decir básicamente es que hemos llegado a un momento en el que vamos, lo único que nos queda ya para huir del aburrimiento es esa muerte. De hecho, la conducta suicida está muy relacionada con el aburrimiento. Llega un momento en el que si acabas quedándote atrapado en ese estado de aburrimiento profundo, del que eres incapaz de salir, ya sea por razón de ti mismo, porque tú no eres capaz de ver qué es lo que va a dar significado a tu vida y no te da la gana de que te ayuden tampoco, pues al final acabas en esa depresión. Y en ese caso, pues hay personas que acaban tomando la determinación de mi vida se ha despojado de todo sentido. Y esto no es que me lo inventé yo, es que hay estudios científicos sobre esto. Es que hay estudios. Recordad que os lo dije en algún momento de la presentación. Aburrimiento no es lo contrario a entretenimiento, es lo contrario a significado. Si llega un momento en el que tu vida se ha despojado de todo sentido, imaginaos esa persona en la residencia que no puede hacer nada de lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Nada. Al principio, pues todavía tendrá interés en a ver cómo puedo, se quejan al personal, se quejan a la dirección. Oye, ¿y por qué no puedo yo traerme aquí para, por ejemplo, para hacer el molde y demás? Pues en algunas residencias te van a decir, no, que eso es peligroso, que lo puede coger alguno y se lo clava a otro. Claro, por garantizar la seguridad, pues al final eso pasa por un proceso de estandarización, rutinización, completamente una ausencia de personalización en todo lo que sucede en esa institución. Entonces, claro, al principio esas personas todavía siguen teniendo ideas. Oye, ¿y yo puedo limpiar? ¿Puedo recoger yo las mesas cuando terminemos de comer? No, porque si viene una inspección, a lo mejor... Al principio tienen ideas, pero cuando va pasando el tiempo, caen en ese otro aburrimiento. Caen en el aburrimiento del, es que ya ni siquiera sé qué quiero hacer para no aburrirme. O sea, esto ha perdido todo su sentido. Y muchas personas pues tienden a eso. Al principio respuestas más violentas, desadaptativas, pues ya no me quiero tomar la medicación, pues no quiero comerme la comida, le pego al que tengo al lado, a mi hijo dile que ya no venga, que ya no quiero verlo. Pero también se producen casos de conductas autolesivas. Como es lógico, entras en un estado de desesperación. El aburrimiento no es nada bueno. Es funcional siempre que se dé en un contexto funcional, pero no siempre sucede así. Por eso insisto y no me canso, cuando veáis una persona que se aburre con mucha frecuencia, no caigáis en lo fácil, no penséis, pues este es que se ve que no tiene cultura, o este es que se ve que... No caigáis en eso, esa persona puede estar pasando una fase de aburrimiento crónico debido a algún trauma en su vida. O esa persona puede que esté viviendo en un piso de 20 metros cuadrados sin un duro y aunque tiene muchas ideas para no aburrirse, no las puede materializar. O sea que en ese caso no juzguemos porque es estigmatizante, es doloroso para esa persona, es todavía mucho peor. Pero bueno, me he ido por las ramas, pero... Esa relación con la melancolía está a medida que ese aburrimiento se va haciendo cada vez más y más problemático. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, felicitación por la conferencia que ha sido tan amena. Pues Muchas gracias. Sí, a colación de lo que ha dicho sobre la residencia y todo eso, pues que en este momento, bueno, que me hace que pensar y tal. Entonces, yo quería preguntarle si conoce la alternativa, yo la conozco de pasada, del cohousing. Claro. Que son, y entonces, bueno, eso de antes de llegar al estado de alguien voló sobre el nido del cuco, de cómo acaban la gente que vive en esos sitios tan inhóspitos. Sí. Pues que no sé, yo solamente Sí, lo claro. conozco de pasada. Sí, bueno, para el que no esté así metido en esta cuestión... Si es mejor, si es una alternativa más paliativa. Sí, por supuesto. Para luchar contra el aburrimiento y contra otras dolencias que afectan a las personas a medida que maduran, que van perdiendo seres queridos, que bueno, pues cada vez ese catálogo de IKEA se va quedando más estrecho, porque ya no solamente es que seas capaz de saber qué quieres, es que hay muchas de las cosas que quieres. Me decía el otro día, en una formación en una residencia, me decía una señora, ¿sabes lo que me fastidia a mí mucho? Que mi mente va más rápida que mi cuerpo, que yo todavía diseño muchas estrategias de huida y mi cuerpo... Y digo, venga, pues me voy a ir a hacer la excursión con no sé quién, y cuando me montan en el autobús digo, ay, madre mía, estoy ya reventada, no me tendría que haber venido, y me frustro mucho. O sea que bueno, claro, sucede eso, hay muchas otras dolencias que afectan a medida que uno pues va perdiendo ciertas capacidades, que va sufriendo esas pérdidas también en tu entorno, cada vez se va quedando más estrecho. Las tres grandes plagas que afectan a las personas mayores son el aburrimiento, la soledad no deseada y el sentimiento de inutilidad. El perder los roles que has desempeñado durante toda tu vida, ya no puedo cuidar, ya no puedo cocinar, ya no puedo hacer lo que sea que te apetezca, lo que sea que quieras. Este tipo de alternativas a la tradicional institución que comporta una residencia de mayores, al final no lo he dicho lo que es, son como pequeños barrios chiquititos. Lo que hacen es que entre algunas personas compran un espacio, un terreno y construyen allí una serie de viviendas, o a lo mejor construyen una vivienda grande, pero hay pequeñas casitas o tienes tu independencia hasta el punto de que tienes tu habitáculo con cocina, tienes tu comedor y luego tienes zonas compartidas. Son para muy poquitas personas y el problema que tienes es que eso ahora mismo cuesta un ojo de la cara. Aparte, lo hace la gente entre amigos que se conocen. La ventaja está en que haces la mudanza a la residencia, a la vida institucional, porque ahí te proveen de servicios. Si necesitas que venga un catering a traer comida para 3 o 4, se hace. Además, los que todavía conservan la autonomía intentan ayudar a los que no la conservan. Si hay que arreglar algo, pues no se llama al de mantenimiento, sino que se permite. Hay mucha más libertad y mucha más independencia. Y no tienes que estar dando tantas cuentas. Al final, ese grupo de amigos se lo gestionan todo, pero con la parte positiva de que hay atención asistencial. Es decir, pues todas las mañanas, como en muchas residencias, pasa el médico, hace la ronda, cómo estamos. Se sabe que ahí hay un grupo de personas que pueden pues, padecer caídas, que pueden tener cualquier tipo de percance durante la noche y se tienen localizadas y se está más atento, incluso puede que haya una unidad de enfermería. Se trata de que parezca más una casa, una pequeña comunidad. El problema de eso está en que a España eso ha llegado hace 3 días. En Estados Unidos lleva ya muchísimo tiempo. Pero claro, tú no te puedes meter ahí. Digamos que casi a la hora de que si fallece alguien y queda una vacante, ¡puf! O sea, es que tienes, más o menos son personas que comparten unos hobbies, unos hábitos, que ya se conocen. Pero bueno, hay muchísimas otras alternativas que se están poniendo en práctica actualmente. Las pequeñas unidades de convivencia dentro de las residencias también. Es decir, las personas que tienen más deterioro cognitivo que estén en una parte, las que no tienen deterioro cognitivo que estén en otra, porque el problema está en que las que no tienen deterioro cognitivo lo pasan muy mal conviviendo con las que sí. Que algunas veces te dicen, pues qué egoístas, pues es que esta es la vida, esto es lo que hay. Y yo hablo con personas cuando les hago las entrevistas y me dicen, mira, es que yo entré con ganas de hacer cosas, todavía tenía ganas, pues no sé, de colaborar con el huerto, montar un jardín, hacer un club de lectura, pero es que nada más que del miedo de pensar, si yo me voy a ver así dentro de un año, y no quieren, y se sienten mal y dicen, jolín, si ya lo sé, que no hay que aislarles, no son apestados, pero es que no puedo, es que me está quitando la ganas de vivir a mí. Y me está empeorando mi salud también a ese mismo tiempo.
Entonces, bueno, pues está intentando eso, unir personas, otra cosa que antes no se hacía. Ahora cuando entras a la residencia, pues se hace como un pequeño plan para conocer contigo y con tu familia y no solo tu familia, sino lo que es tu círculo más cercano, para conocer cómo ha sido tu vida, qué hobbies has tenido, qué te gustaba hacer, cómo puede darse continuidad a esa vida en la residencia. Entonces, pues oye, intentan unir a personas que más o menos tienen afinidades, que luego yo he estado en residencias que hablo con una persona y me dice, yo soy de Colmenar Viejo, y al otro, y yo soy de Colmenar Viejo, y digo, anda, otro más de Colmenar Viejo, y dice, ¿aquí hay alguien de Colmenar Viejo? Y digo, pero macho, ¿cómo puede ser que llevéis aquí los dos viviendo 6 años y no os conocéis? Y te dicen cosas del tipo, yo es que lo que echo muchísimo de menos es jugar al dominó, y aquí nadie quiere jugar al dominó. Hablas 10 minutos después con otro, ay, a mí lo que me gustaría es montar unas partidas de dominó por las tardes. Y otro más, y otro, y otro. Digo, macho, ¿esto cómo es? Pues se está intentando coordinar un poquito, para prevenir esas situaciones. Pero sí, vamos, el cohousing en el momento en el que sea asumible es maravilloso, pero de momento está reservado para los bolsillos, para los bolsillos llenos. Sí, hace ya un montón, pobre. Pues, no, pero bueno, ya no creo que quede... Antes he hablado lo del zoológico de Frankfurt, de tú de pequeña, y me preguntaba que cómo te surge a ti la idea de todo esto de estudiar, pues eso, de aburrimiento, de psicología y todo este rollo, porque a mí me llama la atención también, y no sé si puedes darme algún consejo sobre tu vida, pues, o de adolescente, joven y eso. ¿Cómo lo ves? Porque os aburrís mucho. Bueno, el problema que tiene, iba a decir que tiene la juventud, pero digo, pero ¿cómo que la juventud? Yo soy juventud. Un poquito el problema que tenemos, no lo tenéis solamente vosotros, en realidad lo tenemos quienes somos también un poquito más mayores, y es que al final disponemos de poco tiempo libre, al cabo del día, somos muy acomodaticios, y ese ratito que tenemos de tiempo libre nos lanzamos a llenarlo con lo que más fácilmente accesible está, para no tener que pensar mucho. Entonces, claro, es lógico que si tu abanico de posibilidades, ese catálogo que se despliega ante ti en el momento en el que te estás aburriendo, porque en la adolescencia se es mucho más consciente de esto y en todo el periodo de la adolescencia. El aburrimiento es muy distinto en niños y en mayores por lo siguiente. Ambos se aburren mucho. Unos porque todavía no se conocen a sí mismos y no saben qué les da significado. Y los mayores porque se conocen demasiado y no se contentan con cualquier cosa. Y ahí en medio estamos los que ya hemos pasado, estamos en la treintena, 40, que se supone, pues bueno, que nos aburrimos menos porque nos conocemos, pero todavía seguimos descubriendo cosas. Y estamos muy bien. Los adolescentes, creo que estáis en ese punto en el que más o menos creéis que conocéis muchas cosas y os apalancáis en eso. Os contentáis con esas cosas y os cuesta mucho salir, dar un paso al frente y buscar cosas nuevas, porque es un momento también en el que te tienes que plegar mucho al grupo. Es verdad, y acabas haciendo muchas cosas que a lo mejor a ti no te reportan ningún significado, movido por el grupo. Cuando ya tienes mi edad, por ejemplo, ya ni grupo ni nada. Estamos mi gato y yo. Entonces ya te da un poquito más igual. Pero es un momento en el que además creo que la circunstancia pues te condiciona mucho. Es un momento en el que piensas mucho también porque te estás descubriendo, estás conociéndote, pero eso lleva un proceso. Así que os queda, el consejo que yo doy siempre es, en el momento en el que empieces a sufrir aburrimiento, tanto si es porque estás sin hacer nada, un viernes por la tarde en casa, no tienes ganas de salir, ¿y qué hago? O si es porque te has ido a hacer algo y ese algo no te satisface, en ese caso, huye. En el otro, no te des al entretenimiento fácil, no te des a las opciones fáciles. Porque al final tú mismo pues compruebas que tras muchas horas jugando a videojuegos te cansas, que tras muchas horas metido en TikTok te cansas, te acabas aburriendo también. Es un entretenimiento que no has elegido tú, pero solo hasta cierto punto. Lo has elegido tú y 1 millón de personas más al mismo tiempo. No es el que te determina a ti, no es el entretenimiento que da significado
a tu persona. Claro, el problema está en que, bueno, esto se va haciendo conforme vas creciendo y vas adquiriendo madurez y vas ajustando también las expectativas, pues va desapareciendo un poquito y ese catálogo se va modulando de alguna forma. Se va quedando ya solo lo que te interesa de verdad y ya, bueno, llega ya un momento, como dice mi padre, yo a lo que no me gusta no voy. Y me encanta. Oye, y hay una cosa de celebrar, yo no le puedo criticar y le tengo que decir que si el hombre se aburre, ¿cómo le digo yo? Ni de broma, ni de broma. Y bueno, me habías preguntado también, me habías dicho otra cosa que se me ha ido la cabeza. Ah, sí, bueno, pues fue prácticamente de casualidad. No es porque yo sea una persona que se aburra mucho, o sea, me aburro lo que todo el mundo. Al final también ten en cuenta que yo no te puedo dar un consejo para evadir el aburrimiento. A medida que, es lo que decía, a medida que cada vez te vas conociendo más y más, tú mismo evitas exponerte a situaciones que te van a aburrir y sabes mejor cómo llenar ese tiempo, pero no siempre, no es algo generalizable. Y en cualquier caso, nunca se puede desterrar el aburrimiento por completo. El aburrimiento va a venir una y otra vez. Por mucho que tú hagas los deberes socráticos de conocerte a ti mismo, hagas los deberes kantianos de atreverte a pensar, a observar ese horizonte de posibilidades, aún así, eso no te salva para que tú un día vengas a una conferencia como esta, con toda tu expectativa de que te lo vas a pasar genial, que va a ser súper significativa y acabes diciendo, ¡qué mierda! O sea, nadie te libra de eso. Es imposible. Y está bien que así sea. O sea, está bien incluso que uno acabe abrazando algo que parece que le da todo el sentido del mundo y de repente deje de tener significado para ti. Es lógico, es bueno que sea así, para que lo sueltes y busques otras cosas distintas y sigas moviéndote y sigas avanzando. O sea que es algo, en cierto sentido es positivo siempre que se produzca ese movimiento, siempre que no te encuentres en una situación de aburrimiento crónico. Y si ese es el caso, entonces tenemos que hablar después de la charla, porque eso es otra cuestión, eso ya se escapa de mi campo, se escapa del campo de la filosofía en este caso. Llegué completamente de casualidad. Estaba estudiando la obra de este filósofo al que he hecho alusión, de Hans Blumenberg, y di con 10 páginas de una obra enorme que se llama Descripción del ser humano, Beschreibung des Menschen, 11 páginas solamente, en las que mencionaba esto que comentábamos, que el aburrimiento podía ser una emoción adaptativa. Decía que el aburrimiento quizá era un estado que hayamos aprendido a experimentar porque representa una ventaja en la carrera evolutiva, precisamente porque evita el estancamiento. Y eso a mí me fascinó y, claro, yo decía, ok, entiendo, todas las emociones negativas al final, de alguna forma, cumplen una función. Y también se pueden volver patológicas. El miedo cumple con una función de que no te expongas demasiado, no te arriesgues más de la cuenta, no te la juegues. Pero si tienes demasiado miedo, al final es desadaptativo también. Pues esto es lo que sucede con el aburrimiento. El aburrimiento, si puedes completar el círculo, si puedes conseguir salir de él, estupendo, cumple con la función de prevenir el estancamiento. Pero si no puedes si no puedes dar ese círculo, ya no cumple con ninguna función, se torna algo desadaptativo. Pues a mí esta idea de Blumenberg me gustó tanto que me lanzó por completo a querer seguir estudiando el aburrimiento. Muy poquito tiempo después, como he dicho al inicio, me di cuenta de que casi todo lo que se trabajaba sobre el aburrimiento provenía de las ciencias de la salud mental. ¿Por qué? Y es lógico, porque está muy bien filosofar sobre el aburrimiento, la sociedad del cansancio, como hace el coreano, está muy bien, pero al final los investigadores en lo que se centran es en poner soluciones a los problemas, buscar problemas y darles soluciones. ¿Dónde se estaba centrando la ciencia? En el aburrimiento problemático. Y a mí eso me encantó. Además, estaba siempre el tema de por qué me escoré hacia la geriatría, hacia preocuparme por el aburrimiento en las personas mayores, es porque yo misma soy una persona que tiene un miedo pavoroso a la muerte, desde que era muy pequeña además. Y qué follón le daba a la profesora de religión. Siempre le he tenido un miedo terrible a la muerte. Y claro, la vejez es la antesala de la muerte. Antes os decía, con la pregunta de las relaciones
maritales, las relaciones de pareja, que quizá puedes ser capaz de soportar el aburrimiento durante un tiempo si tienes en el horizonte un motivo de peso. Cuando en las residencias hablo de esto, siempre pregunto lo mismo. ¿Cuál es la razón que tiene una persona de 90 años en el horizonte para aguantar el aburrimiento? Ninguna. Ninguna. Lo que tienes es la muerte. Pues bien, la verdad es que pensar en el hecho de que en los últimos años de tu vida los pases tan mal, con tanto nivel de malestar por culpa del aburrimiento, y que es una cosa que es tan fácil de solucionar, si tienes Alzheimer, estás jodido. Pero el aburrimiento, ¿de verdad? ¿Porque lo que queréis es jugar al dominó y nadie os ha preguntado? Entonces, bueno, pensé, cuando sea vieja y me tenga que ir a vivir a una residencia, no quiero pasar los últimos días preocupada por la muerte y encima aburrida. Bueno. ¿Se me oye? Sí. Pues muchísimas gracias, Josefa, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Pero se ha pasado rápido. Y ya.